Bien, a ver, me voy a tener que poner los anteojos. Buenas. Hola, Milagros. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, bien. ¿Empezamos a grabar? Bueno, arrancamos entonces. Acá tenemos una deserción en el aula, porque parece que hoy había un curso, pero tenemos gente igual, que sigue firme. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan que empezamos a trabajar sobre alguna, ahí llega más gente, sobre alguna de las características? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Empezamos a trabajar sobre algunas de las características de la propuesta de la planificación estratégica situacional. Ahí, bueno, dale, ponelo, ahí está. Y a manera de retomar el encuentro anterior, ahí hice una sucesión, digamos, de lo que fuimos trabajando. ¿Se acuerdan que trabajamos sobre los momentos de la planificación? Y empezamos a hacer foco en lo que es el momento explicativo y específicamente en el análisis situacional. Ver, si podés, no pases, volvé. Pero si podés minimizar los cuadraditos de ustedes, porque si no, acá no se ve la pantalla completa. Bueno. ¿Sabés cómo es? Arriba. Ahí. Arriba que dice vista de pantalla. Ahí está. No, bueno, acá lo seguimos viendo todos. ¿Los ven? A ver, para. Ahí está, soy yo. Ahí está. Pensé que como compartías vos, lo que se transmitía era lo tuyo. Bueno, a ver, para repasar un poco el conjunto, y así entramos en calor. ¿Se acuerdan cuáles eran los momentos de la planificación que plantea Matus? Ustedes recuerdan que él plantea que es necesario pensar en una propuesta de planificación que tenga movimiento, que no sea una propuesta que quede plasmada, digamos, él habla del plan libro, porque dice, bueno, una propuesta que sea previa a la posibilidad de actuar, a la posibilidad de intervenir en la realidad y que no capte, que no tenga en cuenta los movimientos mismos de la realidad. Entonces es necesaria una propuesta flexible, ágil, que pueda estar acorde a lo que es la realidad en la que intervenimos. Entonces él habla de una planificación que caracteriza en términos de momentos también, porque, y no de etapas, digamos, que es como la propuesta más rígida y más estática, y entonces él plantea una sucesión de momentos de la planificación en los que se va haciendo énfasis en distintos tipos de operaciones, aunque es como digamos, esos momentos están encadenados de alguna manera, son parte de un proceso que es el proceso de la planificación. ¿Recuerdan cuáles eran esos momentos? ¿En el Zoom o acá? Muy bien. Perfecto. Entonces, el momento explicativo son 4 momentos. El momento explicativo que dice fue, es, tiende a ser, es el momento en el que nos estamos concentrando especialmente desde la clase pasada. El momento normativo, que es el debe ser, digamos, cómo queremos que sea esa realidad a la que queremos llegar. El momento estratégico, que es el puede ser, ¿verdad?, donde analizamos básicamente la viabilidad que tiene nuestro proyecto, nuestro plan de acción, y el momento del hacer, que es el momento en que ponemos, digamos, en práctica ese plan de acción que venimos diseñando. Siempre entendidos estos 4 momentos como momentos que se retroalimentan continuamente, y él dice, por ejemplo, nunca dejamos de analizar situacionalmente.
en ninguno de los momentos, porque es necesario pensar en lo que decíamos antes, en cualquier cambio, cualquier contingencia, cualquier movimiento que se dé en la realidad en la que estamos interviniendo, y que en función de eso, todo el tiempo tenemos que hacer el análisis de esa situación, ¿no? Entonces, nos centramos en el momento explicativo y específicamente hablamos de lo que tenía que ver con el análisis situacional. ¿Qué dos categorías, que las pusimos en el cuadrito conceptual final, qué dos categorías trabajamos con mayor énfasis para poder entender qué era el análisis situacional, de qué habla Matus cuando habla del análisis situacional y cuando no sé si lo contrapone, pero lo tensiona con la categoría de diagnóstico? ¿Qué dos categorías trabajamos en relación al análisis situacional? Ahí en el Zoom también, ¿eh? Hacer y puede ser, no. Hacer y puede ser, no. No, eso era de los momentos. No puedo, no, si escribo el pizarrón no me ven. No, quedo pensando en el análisis situacional. Ahora nos estamos centrando en el momento explicativo, ¿no? De los 4 momentos, escribiré en el pizarrón, pero no me van a ver. De los 4 momentos que tiene la planificación estratégica situacional, desde la clase pasada y esta también nos vamos a estar centrando en lo que es el momento explicativo. Dentro del momento explicativo, digamos, como parte de ese momento, hay una categoría fundamental, que tiene que ver con el análisis situacional, que es en lo que nos estamos centrando también hoy, poniendo el foco. El análisis situacional es la propuesta que hace Matus para superar el concepto de diagnóstico, lo tensiona con el concepto de diagnóstico. No es exactamente que los contrapone, porque dice, bueno, no son opuestos, son distintos. Son distintas propuestas. Y el análisis situacional, en parte, contiene un diagnóstico de la situación, un diagnóstico de la realidad, pero intenta superarlo. Y ahí yo les pregunto, cuando la semana pasada hablábamos, ¿se acuerdan que vimos las imágenes, que pensamos en algunos problemas, que pensamos en distintas miradas? ¿De qué hablábamos en relación al análisis situacional? Y ahí hay 2 conceptos principales que fuimos trabajando en la clase pasada. La planificación estratégica es la propuesta general. Vamos, uno era la planificación situacional. ¿Viabilidad? ¿Cómo? ¿Gobernabilidad y viabilidad puede ser? No, eso viene después. ¿Y la planificación normativa? No. Acá levantan la mano también. A ver. Camila. Viene bien este repaso para que queden claras algunas cosas. No. Sí. A ver, ¿quién levantaba la mano? Camila. ¿Camila? No sé, buenas tardes, ¿cómo va? Igual no pude escuchar lo que decían las compañeras en el aula, creo que hablaban del concepto de situación, Sí. pero también pensaba que no son como 2 categorías, pero que sí tiene que ver con esta superación del análisis situacional respecto al diagnóstico, esto de a partir de la idea de que habla por ahí de una explicación de la realidad y no de un diagnóstico, esta idea que hablábamos el teórico pasado de que reconoce la existencia de la diversidad de explicaciones que existen respecto de la realidad, y en ese sentido esto de que de la coexistencia con lesotres, de que no estoy explicando yo solo, yo sole, no sé si tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso, Camila. Ahí ustedes ven que atrás de esos rectángulos hay como una imagen que tiene que ver con la iluminación de una linterna, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los conceptos principales que trabajaba Matus en diferenciándolo con lo que es la planificación normativa, tenía que ver con que, dice, la planificación normativa analiza la realidad o explica la realidad mediante el diagnóstico, nosotros proponemos el análisis situacional. ¿Y qué decimos en relación a eso? Lo pensamos en función del concepto de situación.
porque dice, nosotros no explicamos desde afuera la realidad, nosotros estamos inmersos en la realidad que explicamos. Estamos inmersos y vemos inmersas y vemos una parte de esa realidad. Explicamos según nuestra posición en esa realidad. Entonces dice, bueno, es como, por eso poníamos lo de la linterna, es como si nosotros estuviéramos en la oscuridad con una linterna, y entonces podemos ver lo que la linterna alumbra. Y así cada actor, cada actora que forma parte de esa realidad, tenemos cierta ceguera situacional porque nunca podemos ver el todo. Vemos una parte según la posición que ocupamos en ese momento, en ese contexto, en esa realidad en la que estamos interviniendo, ¿no? O analizando. Entonces, es básico, digamos, esto de pensar que explicamos, planificamos en situación. Y nunca alguien que planifica está por fuera de la situación, siempre está atravesado por esa situación, por sus propias trayectorias, por la formación, por sus motivaciones, por sus intereses. Nunca nuestra explicación está escindida de todo eso. En cambio, en el diagnóstico, dice, se plantea como si fuera una cuestión puramente cognoscitiva, que se mira desde afuera una realidad, se analiza, como si pudieran deshacerse de la implicancia que uno tiene en esa explicación, ¿no? Pasa, Mer, porfa. ¿Tú, Mercedes? Bueno, se fue. ¿Estás ahí, Parra? Sí, estoy. No me está pasando. Ay, Deus. A ver. Capaz que tenés más de uno abierto, a veces pasa. Y si no, No. hace clic en la pantalla y después te está pasando. Ahí está. Bueno, entonces, el análisis situacional, dice, exige tomar en cuenta las explicaciones que de la realidad se dan los diversos actores, me olvidé de ponerlo en inclusivo, actoras involucradas, involucradas. Entonces es esto que decíamos, la diferencia con el diagnóstico tiene que ver con que en el diagnóstico hay una sola explicación, una sola mirada, que se hace por fuera. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los postulados de la planificación decía el sujeto es distinto al objeto de la planificación normativa, ¿no? En cambio, en el análisis situacional, cuando realizamos un análisis situacional, que es una forma que él propone de conocer la realidad, una forma que él propone, que Matus propone, que la planificación propone de conocer y explicar la realidad, lo que hacemos es reconstruir esas distintas explicaciones situacionales. Nosotros podemos explicar la realidad desde nosotros mismos, podemos desde la perspectiva del otro o de la otra, o podemos incorporar las perspectivas de los distintos actores, de las distintas actoras que en ese momento, digamos, son importantes de reconstruir para el análisis del problema que estoy haciendo y para el desarrollo de mi plan de acción, ¿no? Porque no se olviden que él dice que la planificación estratégica situacional tiene como premisa, digamos, explicar la realidad para intervenir en ella. Entonces, explico la realidad también en función de mi plan de acción, que ahí más adelante lo vamos a ver. Entonces, dice, quien planifica, explica la realidad para fundamentar su proyecto de acción, pero ¿qué explicamos? ¿Qué explicamos de esa realidad en la que nosotros estamos, nosotras estamos inmersos e inmersas? No podemos explicar todo. Entonces, la planificación estratégica situacional propone, y esto lo veíamos cuando decíamos por qué elegimos a Matus para trabajar sobre planificación, propone concentrarnos
en una parte, digamos, en una forma de análisis. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, muchas veces, y hoy en la planificación normativa básicamente, se proponía como dividir como la realidad por sectores? Las universidades se dividen en facultades y en disciplinas, y la gente lo que padece son otras cosas. Entonces lo que hay que pensar es en una propuesta que pueda atravesar, digamos, los sectores, que sea transversal a las disciplinas, a los sectores, a los recortes que se hacen de la realidad, ¿no? Ahí pasa Mer. Hasta ahí, una más, ahí listo. Bueno, ¿qué vemos ahí entonces? Consignas, sí, en función de que... Sí, distintas situaciones. Distintas situaciones problemáticas. En práctica, la atención. ¿Cómo? En práctica, la atención. Por ahora vemos distintas situaciones. ¿Qué ven? Algunas parecen distorsiones. ¿Cómo? Algunas parecen distorsiones. Como en los carteles se dice, no aparecen como muertas normal. Sí. Sí, no, arriba también. Distintos contextos, distintos actores, distintas situaciones, Las realidades. distintas problemáticas. A ver, ahí decían, no sé qué decían en el chat, distintas problemáticas decían, y en el chat que decían, Mer, no lo llegué a ver. Dice distintos actores explicando la realidad desde su posición. Sí, ahí, por ahí lo podemos ver, digamos, esto que traen ustedes de distintas miradas o distintas explicaciones de una misma realidad, por ahí lo veíamos más en relación a las imágenes que pasábamos en el teórico pasado. Acá sí es cierto, lo que ustedes plantean es que vemos distintas situaciones problemáticas o distintos problemas, ¿no? Vemos distintos problemas que están reflejados en imágenes o a través de algunas consignas, como planteaban ustedes, que en este momento no necesariamente están relacionados, pero lo que queremos en realidad poner en relieve, sí, significar, es esto, digamos. Acá lo que hay graficado a través de las imágenes son problemas. Problemas de distintas escalas. Bueno, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la dificultad para acceder a productos de gestión menstrual, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hubo una campaña hace poco tiempo por la dificultad del acceso a productos de gestión menstrual, problemas que tienen que ver con los bajos salarios o con los salarios insuficientes para cubrir la canasta, protestas que tienen que ver contra el hambre y la pobreza, algunos que tienen que ver con el consumo, digamos, con la lucha por en contra, digamos, del narcotráfico o de la impregnación en los distintos barrios el consumo, bueno, todo lo que tiene que ver con los femicidios, la guerra, la suba de precios, la gente en situación de calle. Entonces lo primero que ahí estamos viendo pasa ver una... Bueno, no importa. Lo primero que estamos viendo, pasa, no pasa nada. Lo primero que estamos viendo son problemas, ¿no? Entonces... problemas de parte de los... Sí, no que venga alguien que diga,
ahí justo vamos a ir, ahí a esto que traemos, ¿no? Que un problema, digamos, es un problema para alguien específicamente, y lo que es un problema para alguien no necesariamente lo es para todos, ¿no? Entonces, lo primero para clarificar es qué entendemos por problema, ¿no? Entonces, la definición con la que inicia esta caracterización de lo que es un problema Matus es que es la constatación de parte de un actor o de una actora de una discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a su juicio debe ser. Entonces, lo primero que nosotros vemos con esas imágenes son situaciones problemáticas, situaciones que de alguna manera nos hacen ruido, que no nos conforman, que sabemos que no tienen que ser así, o a nuestro juicio no creemos que tienen que ser así. Son situaciones que creemos que tienen que ser modificadas, ¿no? Bueno, un poco desde el trabajo social todo el tiempo trabajamos con esto, y en definitiva es lo que nos llevó a muchos de nosotros a elegir la carrera, ¿no? Pensar que hay ciertas cuestiones de la realidad que son injustas, que son desiguales, que requieren ser modificadas, o que necesitan trabajarse para ser modificadas. Bueno, entonces, la primera cosa que va a decir Matus es esto, que la constatación en la que un problema tiene que ver con esto, con entender que hay algo que me está haciendo ruido, que no tiene que ser así, que hay algo que es de una manera que no creo que sea la que tiene que ser, ¿no? Entonces ahí veíamos un montón de problemas que no necesariamente estaban relacionados entre sí, sino que eran distintos problemas presentes en la realidad, ¿no? Distintas situaciones problemáticas que se veían en la realidad. Entonces dice, bueno, los mismos serán construidos de manera diferente, y ahí va lo que decía la compañera, por los distintos actores en el marco de la situación particular de cada uno de ellos. Esto, digamos, tiene que ver con lo que decía, porque no todo lo que para mí es un problema, para otros y otras lo es. Que nosotros entendamos que hay gente, o que nosotros creamos que haya gente en situación de calle es un problema que requiere ser trabajado, por lo que se requiere una intervención, o que, por ejemplo, pensemos que las mujeres no accedan a productos de gestión menstrual es un problema, seguramente no todo el mundo lo ve de la misma manera. Tiene que ver con una formación, tiene que ver con historias de vida, tiene que ver con una trayectoria, tiene que ver con muchas cosas que a nosotros nos llevan a pensar eso. Pero seguramente no todos están de acuerdo con eso. Que nosotros pensemos que la cuestión de, digamos, la tremenda problemática de los femicidios tiene que ser abordada, tiene que ser una política pública que apunte a digamos, trabajar en un impacto real sobre esa problemática. Bueno, no todo el mundo está pensando lo mismo, por más que a nosotros nos parezca imposible. Pero entonces, lo básico es que los problemas son construidos y nombrados también de manera diferente según quién los nombre, ¿no? Que un poco se relaciona con lo que hablábamos de la explicación situacional, ¿no? Pero según quién los nombre, según la posición de ese actor, de esa actora en la realidad, y en esa situación particular de la que estamos hablando, es cómo se construyen y cómo se nombran los problemas, ¿no? Eso tiene un poco de relación también con cuando hablábamos de políticas públicas. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, cómo pensamos en el diseño de una política, cómo configuramos ese problema sobre el que vamos a trabajar? Bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Cómo uno nombra, cómo una nombra ese problema, implica también, de alguna manera, la explicación que está haciendo sobre ese problema, qué piensa, digamos, qué hay por detrás de esa formulación, y hacia dónde quiere ir, ¿no? Bueno, ahí una de Mafalda que nada, para aportar.
Pero esto de los mismos serán construidos de manera diferente por los distintos actores, según su situación, lo tienen en la ficha de cátedra, que es la ficha que estuvieron trabajando en los prácticos. Entonces siempre hablamos de problemas y siempre hablamos de explicación en relación a los problemas en situación, siempre, siempre. No podemos desligarnos de eso, no podemos pensar los problemas de manera aislada. Y además que los problemas, bueno, Sotelo dice, bueno, los problemas no están ahí, Sotelo, que es el autor de PROVE, que ustedes vieron en la cadena de valor público y demás, Sotelo dice, bueno, no es que los problemas están ahí para que uno vaya y los descubra. Los problemas son problemas sociales y que también, digamos, son parte de procesos sociales en los que nosotros también estamos inmersos, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, estamos implicados en ese problema, o lo vemos de determinada forma, lo padecemos o no, pero no estamos por fuera de eso, porque somos parte de ese mismo proceso social en el que los problemas se generan. Entonces no es algo que muchas veces nos pasa en las prácticas, no es que nosotros vamos a descubrir cuáles son los problemas y los problemas están ahí, porque lo que nosotros miramos de esa realidad también tiene que ver con nosotros y con nosotras, y con qué estamos pensando en relación, o cómo estamos mirando ese centro de salud, esa organización, ese hospital, esa escuela, digamos, lo que puedo ver o lo que no puedo ver, o cómo configuro o no configuro los problemas, también tiene que ver mucho con nosotros y con nosotros. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí se entendió todo lo que tenía que ver con que, bueno, lo que vamos a empezar a trabajar hoy es tal vez lo más denso, pero lo más importante, una de las cosas más importantes de la planificación estratégica situacional, que es lo que tiene que ver con la formulación más metodológica de los problemas. Nosotros y nosotras hacemos mucho énfasis en que es importantísimo cómo se formulan, cómo se explican, cómo se identifican los problemas, porque sobre esos problemas nosotras vamos a intervenir. Entonces, no es lo mismo una intervención si un problema no está bien formulado, si un problema no está bien explicado, si un problema hace referencia a más de una cosa a la vez. Entonces, hay una cuestión central en la planificación estratégica que tiene que ver con eso, con poder procesar problemas, que ahora lo vamos a ver un poco más qué significa procesar problemas, pero básicamente procesar problemas. Y esto para el trabajo social es fundamental, porque es con lo que nosotros trabajamos todo el tiempo. Por eso es tan importante para nosotras trabajar esta metodología que mira y explica la realidad en función de los problemas, porque se mete con lo que para nosotros es lo nodal, y es trabajar sobre el abordaje de las situaciones problemáticas, de las cosas que queremos revertir, de las cosas que sentimos que, no, digamos, bueno, sí, que es pertinente intervenir. Entonces hay una primera definición que dice, bueno, ¿qué es un problema? La existencia de un problema siempre remite a la distancia que alguien, un sujeto, un grupo, un actor social, hoy me comí todo lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo, perdón, pero bueno, visualiza y lo vivencia entre la situación dada y la situación deseada. Vieron que cuando nosotros hablábamos del momento normativo, que es lo que viene analíticamente después del momento explicativo, decíamos que el deber ser implicaba pensar en cómo debiera ser esa realidad que yo estoy identificando como problemática, esa situación que estoy identificando como problemática, ¿no? Entonces, hay una situación más objetiva, si se quiere, que es la realidad en la que estoy viviendo, el problema, o la situación que yo veo que no es como quisiera que sea,
esto, personas en situación de calle, lo digo a grandes rasgos, no lo estoy formulando metodológicamente bien, pero que los sueldos no alcanzan para cubrir la canasta familiar, que hay una creciente, un avance exponencial de lo que son, un aumento exponencial de lo que son los casos de violencia de género, de femicidios. Bueno, un montón de situaciones que yo identifico que no son como quisiera que sean, y en función de eso yo ya estoy marcando una brecha que es la que quiero cerrar. Porque yo pienso, digamos, que la gente tiene que tener acceso a una vivienda digna, porque yo pienso que las mujeres tienen que circular libres, y sin ninguna situación de padecimiento de violencia, porque yo pienso que los sueldos tienen que, digamos, alcanzar, porque la alimentación y el acceso a todos los bienes y servicios es un derecho, y entonces tienen que estar garantizados. Entonces, en el momento que yo defino o formulo un problema, estoy siempre marcando la brecha, ¿no? Y la brecha es esto, entre la situación dada y la situación deseada. Cómo pienso que tiene que ser esa realidad que estoy marcando como injusta, como desigual. ¿Hasta ahí se entiende? En el Zoom, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí sale el link. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, bueno, nada, lo que dice es lo que vengo diciendo, que es una brecha que se registra entre lo que está sucediendo y el modo en el que ese alguien considera deberían estar ocurriendo las cosas. Una discrepancia que entiende como inevitable e inaceptable. Porque esa es otra cosa que es fundamental, ¿no? Que quien está definiendo ese problema entiende que hay posibilidad de abordarlo, que hay posibilidad de modificarlo, que hay posibilidad de trabajar sobre eso. Entonces, también en función de eso uno identifica y uno formula los problemas, pensando que hay un abordaje posible y que las cosas no debieran ser así. Y se pueden evitar, se puede trabajar para que no sean así. Y además, no se pueden aceptar, ¿no? Porque digo eso, cuando nosotros trabajamos sobre todo con problemas públicos, ¿no? Entonces cuando se pone de manifiesto un problema público es porque se entiende que sobre ese problema hay que intervenir, que no se puede aceptar que esa realidad se dé como se está dando. Entonces, que es necesario exigir otro tipo de cosas. Bueno, en esos problemas públicos nosotros intervenimos, ¿no? También cuando pensamos en el diseño de política, lo pensamos en relación a problemas públicos, ¿no? A problemas que se ponen en agenda por determinados actores y actoras para la intervención sobre ellos. Más allá que después se intervenga o no se intervenga, pero se ponen en agenda también porque se entiende que son inaceptables. Entonces, sobre eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Profesora. ¿Y ahí? ¿Habló alguien? Sí, yo. Hasta Carlos. ahí. Hasta ahí. Sí. Buenas tardes. Sí, disculpe, profesora. No, lo que usted se está refiriendo, perdón, hay una brecha entre lo que usted acaba de mencionar, porque hay, o sea, nuestra intervención obviamente es muy limitado. Yo le explico. Ya quizás muchos compañeros saben perfectamente que por los años que uno ha cursado, mi presencia en la Facultad de Trabajo Social es por las enfermedades poco frecuentes, ¿no? ¿Cómo el trabajo social interviene en este tipo de problemáticas? Ahora, tiene un límite. O sea, si hay una política pública, no alcanza. No alcanza y la situación se encuentra ahí.
Y no hay forma de poder intervenir en una situación de ese tipo. ¿En una situación de qué tipo? Hay una parte que se perdió, Carlos. En una situación... Supongamos que una persona llega a una, porque la mayoría siempre me interesa mucho la salud, muchos compañeros llegan a la parte de salud. Entonces, ¿qué pasaría, como fue mi caso personal, me encuentro yo con una persona que tiene una enfermedad poco frecuente y que la medicina no me da una respuesta? Sí. Entonces, mire, yo le explico, y perdone que le robe unos minutos nada más. Le pido perdón, discúlpeme a usted y a los compañeros, ¿no? No pasa nada. ¿Cómo se llama? En una clase que dictó la profesora Bonicato, había una clase en la cual marcaba la perspectiva de género, en el cual marcaba 3 puntos centrales, que son la igualdad, la equidad y la transversalidad. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso no se cumple, lamentablemente no se cumple. Entonces, llevando ese concepto, porque llevando ese concepto que no se cumple, porque justamente en la igualdad, ella puso un ejemplo, 2 fotos que me parecieron espectaculares, que son 2 personas que están en una tarima, una desigualdad total. Entonces, si yo lo llevo a una práctica profesional, entonces yo digo, si esa persona que se encuentra en la misma situación, todos tenemos el derecho a la salud, pero en un momento determinado eso se corta, ya no hay ni equidad ni transversalidad. Por lo tanto, la política pública no existe ahí. Existe, pero incompleta. Y además, en esta explicación que usted está brindando, la situación me obliga a mí a tomar qué cosa, qué medida, qué intervención tengo yo. No, bueno, a ver, varias cosas de lo que decís. Que hay... Disculpe, profesora, disculpe. No, por favor. Que hay deficiencias, digamos, en el sistema de salud, que no se alcanzan a abordar todas las problemáticas que se debieran tener que abordar, eso, digamos, no cabe duda. Depende mucho también del momento histórico que estemos atravesando, depende mucho también de la perspectiva del gobierno, digamos, que esté a cargo en ese momento, digamos, depende mucho también de los avances que haya en relación también al sistema de salud y al abordaje de determinadas problemáticas, digo, esto que vos decís, de las problemáticas poco frecuentes, muchas veces tienen que ver con un proceso en el que se van de a poco, digamos, conquistando derechos o conquistando formas de dar respuesta a ese tipo de problemáticas. Ahora, nosotros entendemos que en la realidad nunca abordamos todos los problemas, digamos, y que ahora lo vamos a ver, pero digo que también el abordaje sobre problemas es como un intercambio de problemas. Se abordan uno y surgen otros por este mismo movimiento que tiene la realidad. Ahora, esa brecha, digamos, esa brecha que se cierre, que se vaya cerrando esa brecha, depende de muchas cosas. La brecha lo que te marca es la problemática en la que vos tenés que intervenir y cómo querés que sea la realidad, digamos, hacia dónde querés que vaya. Vos, obviamente, si tuvieras que formular tu problema, hablas de la posibilidad de acceso a la salud para personas con, o en este caso sería la imposibilidad o la insuficiente garantía de derechos en salud para personas con problemáticas poco frecuentes. Digo, yo cuando hablo de formular problemas estoy hablando de cómo tenemos que pensarlos o cómo tenemos que trabajarlos metodológicamente para luego desarrollarnos en una intervención de la manera más adecuada. Ahora, eso no quiere decir que yo pueda pensar en cómo tengo que abordar todos los problemas o todas las situaciones. Lo que pasa es que es necesario nombrarlos, es necesario tenerlos en cuenta, es necesario poder saber de qué hablamos cuando hablamos de. Si vos tuvieras que ir suponete que vos tuvieras que ir a
a reclamar o digamos, se generara una organización que pudiera reclamar por los derechos de acceso a la salud para personas con problemáticas de salud poco frecuentes, es necesario que vos puedas nombrar, digamos, correcta y concretamente qué es lo que necesitan, cuáles son los principales problemas, porque también de eso depende la posibilidad de respuesta, ¿no? O sea, exigir al Estado, exigir a una organización, exigir a un organismo, exigir al sistema de salud determinadas cosas, también implica que nosotros sepamos bien de qué hablamos cuando estamos hablando de. Entonces, por eso es necesario trabajar sobre la formulación de los problemas. Seguramente que esto no te da respuesta a tu situación, pero sí lo que intenta dar respuesta es a por qué es importante saber formular un problema, por qué es importante identificar cuál es esa brecha en la que yo tengo que trabajar, cuál es esa brecha que yo tengo que intentar cerrar. Pero para eso tengo que saber nombrarlo, que saber explicarlo, que saber analizarlo. Digamos, y de eso va también la propuesta metodológica, ¿no? Sí, disculpe, yo no entiendo su posición, y la comprendo también. Uno de los puntos que, por ejemplo, se planteó, porque yo estoy en una organización, era, por ejemplo, de que el desconocimiento total de las enfermedades... Un poquito más fuerte, Carlos, porque no se te escucha. Perdón, a ver, ¿ahí? ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, una de las propuestas que se planteaba era de que, por ejemplo, a nivel académico, a nivel de la Facultad de Medicina, se tome una materia con respecto a esas enfermedades. La respuesta fue quizás o sí, pero optativas. Entonces, si nosotros nos analizamos y nos posicionamos en el sistema capitalista que vivimos, sabemos perfectamente de que esas enfermedades no es redituable para ese grupo, para un determinado grupo de médicos, por llamarlos de alguna manera, o ciencia, o farmacológicamente, corporaciones que se interesan en este tipo de problemas. Sí, que es algo muy habitual que pasa en el sistema de salud. Algunas problemáticas de salud que no son abordadas, no son tomadas, porque son negocios para muchos. Mirá, me das el pie exacto, perdón que tome lo que vos decís, pero me das el pie exacto para trabajar justamente esto que vamos a trabajar ahora. Porque, miren, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Relacionadas a? Sí, a la suba de alimentos, ¿no? Y distintos actores y actoras. Claro, los distintos actores desorganizan problemas. Sí, exactamente. ¿Qué más? ¿Alguien más ahí en el Zoom? ¿Qué actores o actoras pueden identificar ahí? Y la Asociación Empresaria Argentina. Sí, sí. Los empresarios, bueno, la Asociación Empresaria Argentina. Bueno, ustedes estuvieron viendo algo de actores y actoras en los prácticos, ¿no? Alguien que controla recursos, que acumula fuerza, que es capaz de instalar algo en agenda. Acá vemos justamente esto que traía Carlos en relación a la salud, pero con otra problemática que es el alza de precios en la canasta familiar, ¿no? Entonces, bueno, lo que para algunos y algunas es un problema, para otros es pura ganancia. Matus dice, bueno, los problemas también se analizan en función de realidades que mientras que para unos son padecimientos, para otros son oportunidades, son situaciones de éxito. Entonces, seguramente la Asociación Empresaria Argentina no va a estar mirando de la misma manera el problema de la alza de precios que lo va a estar mirando una organización social o alguien que tiene que cocinar en un comedor. No va a estar pensando el problema de la misma manera los grandes
los terratenientes o los que pueden acceder a la industria de la carne, o a la industria del trigo y de la harina, y que son marcadores de precios, son que los pequeños y medianos comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, o los comercios que en efecto dominó se cierran justamente por los precios que están marcando desde las grandes cadenas de hipermercados en connivencia con el empresariado, ¿no? Entonces digo, bueno, la anécdota de la semana pasada con el dueño de la Anónima diciendo ¿qué haces ante la suba de precios? Remarco toda la semana, bueno, para ellos y para ellas es una oportunidad, mientras que para otros es un padecimiento. Lo que plantea Carlos, los laboratorios no van a estar mirando de la misma manera la problemática de salud que lo está mirando alguien que la está padeciendo, que está sufriendo. Entonces, digo, lo que uno tiene que entender es que no es que es una cuestión relativa de, bueno, cada uno lo opina del mismo lugar, sino que tengo que pensar en cómo juegan esos actores, esas actoras en el problema que yo estoy interviniendo, en el problema que yo estoy queriendo abordar. Entonces, un problema siempre es un problema para alguien. Y no hablamos de soluciones de problemas, sino que hablamos de intercambio de problemas. Porque otra cosa que tanto Sotegui como Matu dicen, los problemas nunca se presentan aislados. Siempre hablamos como de un conjunto de problemas que aparecen relacionados, ¿no? Y en función de eso pensamos o definimos sobre qué podemos intervenir y sobre no, pero nunca los problemas aparecen solos. Entonces seguramente algún abordaje, digo, si se plantea en función de la suba de precios, por ejemplo, establecer un límite, o establecer, digamos, por una normativa, por una ley, que no se pueden aumentar más de tanta cantidad los precios de los alimentos, seguramente para los empresarios no va a ser lo mismo que para los pequeños y medianos comerciantes, que para la gente que tiene que consumir. Bueno, si se limitan las exportaciones, bueno, para otros eso va a estar visto como un problema, por más que para el gobierno, para quienes están teniendo que comprar la carne o el trigo, los productos que se hacen con el trigo, a determinado costo sea un beneficio. Entonces, bueno, nunca un problema se puede analizar sin también pensar para quién es el actor que está formulando ese problema y cómo lo está viendo. Es necesario recuperar también esto, ¿no? Que no siempre, digamos, que los problemas tienen que ver con quién los formula también. Y que lo que no es un problema para mí, para otros puede no serlo. No entiendo como la economía de solución e intercambio de problemas. Porque en realidad, primero el problema, digamos, no se ve de manera aislada, no es un problema que no esté en relación con otros. ¿Te acordás que ahora lo vamos a ver también, pero que decíamos, bueno, nosotros trabajamos con problemas que son cuasi estructurados, que tienen como límites que son difusos, que en realidad nunca se sabe exactamente cuándo empiezan y cuándo terminan, porque tienen muchas causalidades y también muchas formas de abordaje. Entonces, eso implica que no existe la posibilidad de que vos lo erradiques del todo. Siempre hay cosas que van a estar relacionadas. Entonces, lo que vos haces es un abordaje sobre ese problema, tratás de pensar y de atacar en todo caso las causas de ese problema, pero no es posible que eso se erradique como del todo, ¿no? Entonces porque además, seguramente, si vos trabajás sobre el abordaje de ese problema, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, cuando se cierran los barrios para que no salga la gente que estaba en cuarentena por COVID, ¿se acuerdan? Bueno, por un lado se estaba
trabajando sobre la no propagación del virus, pero por otro lado, eso implicaba que la gente no tuviera acceso al recurso cotidiano para comprar alimentos, o para atender la salud, o para ir a trabajar. Entonces, digo, siempre hay como un intercambio de problemas. Vos trabajás sobre uno, pero aparece otro. Tiene que ver con eso también. Acá Sí. Melissa levantó la mano. Sí. Hola, ¿cómo andan? Hola. No escuché mucho lo que charlaban recién con la compañera, capaz que viene en el mismo sentido, pido disculpas si soy repetitiva. No, estaba pensando, y de hecho también lo charlábamos con compañeras que estamos en el Zoom, ¿no? Sí. No, yo pensaba que todo esto de lo que es un problema para un sector o para un actor y no lo es para otro, ¿no? Pensaba en la correlación de fuerzas que implica la construcción del problema. Primero, partiendo y considerando la construcción del problema como colectivo, una construcción colectiva e histórica, ¿no? Y después que en esta definición, en donde actúa el poder, en esta correlación de fuerzas, ¿no? Para definir este problema, cómo después también se ven cristalizadas en las políticas públicas, porque al fin y al cabo las políticas públicas son la expresión del tipo social, de la estructura social, del poder fáctico, ¿no? Del poder, me sale gubernamental, pero no sé si está bien dicho, porque por ahí es un error en este contexto. Pero, bueno, eso pensábamos, ¿no? Pensaba y discutíamos por ahí que cómo implica después en la cristalización de las políticas públicas o en el sistema público de políticas, que la definición no es tan... Porque a mí lo que mayor ruido me hizo es la concepción, esto de la realidad vista desde un actor, o sea, la realidad y cómo es un problema, cómo es la constatación de parte de un actor de una discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a su juicio debe ser. Sí. Yo creo que ¿cómo? ¿Qué es lo que hace ruido de ahí? A mí, por lo menos, por ahí, porque no logro Sí, entender los fines, a los fines teóricos esto. A su juicio. Siento que no sé si es un juicio personal o un juicio... Los femicidios no son un problema porque a los femicidas, o sea, en cuanto a... porque a mí me parecen que son un problema, no es una cuestión de juicio. Siento que en la construcción del problema, visto desde una problemática histórica y colectiva, entran un montón de tensiones que lo delimitan. Por ejemplo, un enfoque de derechos humanos, ¿no? A lo que voy es que, a esto de que, porque no es a mi juicio, que no se trata del juicio personal, o por lo menos... una sola aclaración en relación a eso. Una sola ¿Cómo? aclaración en relación a eso. Cuando nosotros hablamos de actor o de actora, no estamos hablando de personas, de sujetos, de individuos. Sí. Estamos hablando de actores, y eso implica lo colectivo, o implica, digamos, alguien que tiene peso sobre eso. Y esas construcciones históricas que vos decís, yo acuerdo, digo, el femicidio no es una cosa que, a mí no me gusta, entonces no debe suceder. Digamos, ya o el aborto, no es una cuestión de yo no quiero abortar, ¿no? ¿Cómo construimos ese problema? Tal cual. Además, todos son además construcciones sociales, construcciones históricas y construcciones sociales. Y que, digamos, llevan un largo recorrido para que algo se nomine como femicidio o feminicidio, digo, hay distintas perspectivas, pero algo que se nomine así, lo que antes se decía crimen pasional, o se decía asesinato simplemente, no me sale ahora la palabra, pero como cuando hablaban de lo emocional. Emoción violenta. Sí, bueno, digo, tiene que ver con una construcción de años en las que están implicadas muchos actores y actoras que vienen peleando para que eso se visibilice. Entonces, lo de a su juicio tiene que ver con desde dónde lo explica, digamos, con cuál es la mirada, cuál es el posicionamiento político, ideológico, cuál es el recorrido histórico. No tiene que ver con una cuestión de gusto o de voluntad, sino que justamente tiene que ver con todo eso que vos decís.
Y importante la diferencia entre que no tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con actores o con actoras. Entonces, sí, claro, lo personal y de actor como colectivo, sí, por ahí, sí, lo entendí que era una cuestión de actor colectivo, ¿no? Pero lo del juicio, yo sentía como que le quitaba politicidad en cuanto a no pensar los intereses que se juegan en esos juicios, como, no sé, por ahí es una percepción mía de la palabra juicio, ¿no? Siento como que no es solo un juicio, sino que es una voluntad política de sectores que interfieren en las construcciones sociales. Sí, está bien, digo, está bien, por ahí hace ruido esa palabra, digo, pero la podemos reemplazar por pensar desde su posición, desde su percepción, y digo, esas percepciones, digo, cuando hablamos, si ustedes ven el texto de la explicación situacional, o como del actor en situación, la actora en situación, dice, bueno, tiene que ver con motivaciones, con valores, con intereses, con un recorrido. ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos, bueno, nosotros no hablamos de una cuestión, cuando analizamos la realidad no analizamos una sucesión de causas y efectos, sino que esto está atravesado justamente por posicionamientos, por luchas, digamos, por valores, por posicionamientos políticos, digamos, por muchas cosas que no tienen que ver solo con una cuestión de causa y efecto, o con una cuestión en la que no estén implicadas justamente las luchas históricas, los recorridos históricos, las trayectorias históricas. Por eso digo, cuando nosotros analizamos una situación, dice, la analizamos en el presente, pero con lo que fue, es y tiende a ser. Y ahí está presente todo eso, ¿no? Ahí está presente todo lo que tiene que ver con la trayectoria por la cual se llega a la situación que nosotros estamos analizando y desde dónde la estamos mirando también. Pienso que, sí. No, dale. No, que la política pública que aborde estas problemáticas, ¿no? Diferentes y múltiples, ¿no? que ocurren en el cotidiano, es una forma también de posicionarse ante los actores, es muy banal la palabra que me sale, porque me sale contrarios, ¿no? Pero no es contrario. O sea, ante los actores que también aportan desde perspectivas antagónicas a las de los derechos humanos, por ejemplo, a que ese problema también sea tal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, tal cual, es lo que decimos acá, digo, con el tema de la suba de precios. Las políticas que lleva adelante el gobierno también tienen que ver con un posicionamiento frente a quienes están generando estas subas de precios. O no, digamos, o el gobierno puede ser, digamos, de alguna manera parte o estar Sí, como una construcción dialéctica, digamos, ¿no? Como... Sí, pero digo, ahí justamente tiene que ver con eso, con lo que decimos, que formular un problema, nominar un problema, también habla de un posicionamiento, como la definición, como cuando hablábamos de los contenidos de las políticas públicas, digo, hay por atrás, digamos, una idea de cómo deben ser las cosas, ¿no? Entonces, la definición de política, por supuesto que sienta una posición. Digamos, no es lo mismo dejar vieron que cuando se dice, bueno, cuando no interviene el Estado, interviene el mercado, bueno, que más tú mismo lo dice, ¿no? Si no regula el Estado, regula el mercado. Bueno, tiene que ver con eso, con ese posicionamiento, ¿no? Digo, uno sienta posición cuando define un problema y cuando en función de ese problema define una política pública. Y es lo mismo en un abordaje de una intervención cualquiera de nuestra profesión. Cuando vos intervenís sobre un problema, y cuando vos formulás, podés comprender, podés explicar ese problema, también estás sentando una posición en relación a eso. Una posición que no está escindida de quién sos vos, de cómo te formaste, de dónde te formaste, de tu posicionamiento político, digo, y todo eso es lo que, en definitiva, en la planificación se dice, se tiene que poner en juego. O sea, se tiene que poder por lo menos objetivar. Vos tenés que poder entender que vos lo estás definiendo desde ahí, no lo estás definiendo desde un lugar ascético en el que no tenés nada que ver.
Digo, un poco es eso lo que plantea. O sea, no busca despolitizarlo, sino más bien todo lo contrario. Para mí la aborto es claro en eso. Cuando fue el aborto como un problema, sí. Es decir, bueno, el problema es que no poder abortar de forma segura, o el problema es que quieras abortar. Sí, sí, No sí. deberías. Sí. No se escuchó, Ana. Que dice, bueno, que el aborto es una buena, aporta mirar el aborto para analizar justamente esto. No es lo mismo pensar, digamos, que vos no tengas acceso a la interrupción libre del embarazo, o que vos trabajes sobre ese problema, o que trabajes sobre si querés o no querés abortar, o vos mires como un problema que alguien quiera interrumpir el embarazo. Digamos. No es lo mismo en dónde te enfocás o cómo eso, ¿no? Ahí se corta un poquito. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Esta la vamos a pasar rápido porque no vamos a llegar y de alguna, bueno, ustedes lo tienen en la bibliografía. Yo marqué solo algunas cosas de la diferencia que hace Matus entre los problemas estructurados y los cuasi estructurados, que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Unas eran sobre la estrategia normativa. Ahí lo digo. Una cosa que recepcionar, vamos a tratar de resolver es Otra vez se cortó, ¿no? Sí. Lo que ustedes tienen en el aula es este libro. Un libro que está buenísimo, ¿no? Por ahí no es legible como quisiéramos. Sacamos de uno de estos libros que conseguimos. Se corta, ¿no? Sí, ahora no se escucha directamente. Ahí salió. Pensé que era yo, pero creo que en general. No. Sí, ahí salió. Es el Zoom Analía de la salió. Facu. Era mi conexión que decía que estaba inestable. Ahí Matus está. dice, bueno, la planificación normativa trabaja con problemas estructurados. Y la planificación estratégica entiende que los problemas son cuasi estructurados. No existen problemas con soluciones ni variables bien definidas que podés conocer en su total amplitud y que tienen un fin, ¿no? El tema básico que él plantea como diferencia es que dice, bueno, para un problema que es estructurado, que puede ser, bueno, se salió el enchufe de la máquina, ¿qué tenés que hacer? Bueno, volver a ponerlo, digamos, no es necesario desarrollar un plan de acción para eso. Nosotros cuando trabajamos con planificación estratégica, trabajamos sobre problemas que justamente no existe, digamos, la posibilidad de pensar en una solución previa, ¿no? Que esto que decíamos, que hay una trama, que los problemas se presentan entramados, que tienen relaciones entre sí y que no está claro cuándo empieza y cuándo termina un problema. Esto que preguntaban de las soluciones. Bueno, no sé, porque en realidad este problema puede estar trayendo otro, puede estar relacionado con otro, entonces no es posible decir, hasta acá resolví este, entonces ahora empiezo a resolver este otro. Porque no es así la realidad. Las variables no son todas enumerables, ni conocidas, ni finitas, y tienen justamente un componente sociopolítico de peso, que es esto que hablábamos recién, que no es posible abordar con objetividad, o sea, no es posible ni es correcto abordar con una mirada objetiva, sino que lo que hay que tener, dice Matus, es rigurosidad metodológica. Hay que tener rigurosidad metodológica para poder abordarlo y fundamentar mi plan de acción. Y eso no se resuelve con una buena técnica, no se resuelve con una buena explicación y con que pensemos que lo podemos mirar objetivamente.
sino que todo lo contrario, como nosotros estamos en situación, tenemos que ser muy rigurosos y rigurosas metodológicamente. Pasame. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué propone PES? ¿Qué propone la planificación estratégica en relación a los problemas? Propone identificarlos, formularlos, situarlos, descubrirlos, relacionarlos y analizarlos. Y en definitiva, propone conocerlos para transformarlos. Entonces, de eso habla cuando habla de procesamiento de problemas. Ustedes van a escuchar que dice, bueno, la PES procesa problemas. ¿Qué es procesar los problemas? En principio es poder explicarlos y entender sus causas, entender la génesis de esos problemas. Las causas que tienen que ver no solo con causas, digamos, que analizamos coyunturalmente, sino también estructuralmente. Él no lo separa de lo que tiene que ver con las cuestiones relacionadas a lo que es un sistema de producción que genera desigualdad, que estamos en un modo de producción capitalista, que estamos en un sistema, bueno, y depende de las coyunturas, ¿no? En este momento estamos atravesando un momento de una preeminencia de políticas que estamos intentando revertir, o que se supone se están intentando revertir, pero que vienen de una lógica neoliberal. No desconoce eso, digamos, no desconoce eso, sino que justamente los piensa en relación, ¿no? Él propone un método, que después lo vamos a ver mejor, pero él propone un método donde justamente hace esa clasificación entre los problemas que son más estructurales y los que son más coyunturales, o los problemas emergentes, ¿no? Pero lo fundamental es que lo que propone la planificación estratégica situacional es conocer los problemas para transformarlos. Y este procesamiento tiene que ver con eso, explicarlos, intentar generar un plan de acción, entender poder saber si ese plan de acción tiene una viabilidad y además generar acciones para atacar ese problema. Ese es el procesamiento de problemas del que habla Maslow's, que en definitiva atraviesa todos los momentos de la planificación, ¿no? Hoy nos estamos centrando en esta primera parte que tiene que ver con identificarlos, formularlos, situarlos, describirlos, relacionarlos. Pásame. Bueno, y ahí viene, en la clase que viene vamos a seguir con esto. Ponelo todo, Marc. Que nosotros tenemos problemas de diverso tipo, pero se propone metodológicamente ordenarlos o clasificarlos teniendo en cuenta, bueno, la situación sobre la que se planifica, qué lugar ocupan esos problemas. Hay algo muy importante que vamos a retomar la clase que viene. Esto es lo que se llama un modelo explicativo simplificado. Pero Maslow's dice, bueno, cuando nosotros definimos un problema es importante que no dejemos las bases sentadas para que tenga la menor posibilidad de interpretaciones abiertas posibles. Nosotros tenemos que saber, o alguien que lee, que escucha, que mira ese problema, tiene que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros para eso tenemos que saber explicar ese problema, pero también tenemos que definir cuáles son las fronteras de ese problema, tenemos que saber cuáles son las dimensiones de ese problema, tenemos que describirlo para que cuando hablemos nosotros de ese problema, sepamos que todos estamos entendiendo lo mismo. Y él ahí es donde habla de lo que es del pasaje de malestares a problemas. Ustedes también lo van a tener eso, lo van a leer.
Pero dice, no es lo mismo hablar de, por ejemplo, ponemos un ejemplo, no es lo mismo hablar de, digamos, de aumento del consumo. Uy, sí, hay un aumento tremendo del consumo en tal barrio, que definir, bueno, de alguna manera intentar valorar o medir de qué hablo cuando hablo de aumento, de qué hablo cuando hablo de consumo. Si hablo de consumo, de qué franja etaria estoy hablando, si estoy hablando de jóvenes, si estoy hablando de niñas, si estoy hablando de adultos, si estoy hablando de consumo de alcohol, si estoy hablando de consumo de otro tipo de sustancias. En ese tipo de sustancias, ¿cuáles? Porque no es lo mismo, por ejemplo, abordar el consumo del paco que abordar el consumo de marihuana, si es necesario abordarlo. ¿Qué fronteras tiene en términos también geográficos? Bueno, estoy hablando del barrio de Villa Elvira en general, o estoy hablando de Villa Elvira, de la zona de tal lugar. Del centro de salud tanto, que implica este recorrido o este límite geográfico. Entonces dice, bueno, lo que me posibilita que no queden esas interpretaciones abiertas son los descriptores, lo que él va a definir como descriptores, que son los que dimensionan ese problema. Después vamos a ver ejemplos. Es lo que me permite que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Y eso es lo que permite pasar de algo que está expresado como un malestar, bueno, esa facultad es un desastre. Bueno, es un desastre cuando decís de esa facultad, ¿a qué facultad te referís? ¿De dónde? ¿Qué implica que sea un desastre? Es un desastre por los docentes, porque son malas las propuestas pedagógicas, es un desastre porque la infraestructura es mala, es un desastre porque nadie puede terminar de estudiar. Bueno, ¿qué implica hablar de ese desastre, ¿no? Entonces, eso lo único que me permite dimensionarlo es describir correctamente ese problema. Que no es ni hablar de las causas, ni hablar de las consecuencias. Es hablar de qué estoy hablando cuando hablo de eso. Eso no dejan de ser problemas, nada más que están ordenados en ese momento y en ese contexto, en causas, en consecuencias, en descriptores, o en lo que se llama el problema focal, que es donde yo pongo el foco para mirar. Ahí pasa a ver que van a ver esto es lo que vamos a trabajar un poco más la semana que viene, que es un ejemplo de un modelo explicativo. Patus dice, bueno, este es el problema explicado, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las causas, con analizar las causas, tiene que ver con explicando. Entonces ahí los descriptores, si nosotros hablamos de deficiencias en la formación, esos descriptores nos tienen que permitir saber de qué hablamos cuando hablamos de deficiencias en la formación. Entonces saber que cuando hablamos de deficiencias estamos hablando todos de lo mismo. Pero la semana que viene lo vamos a desarrollar más porque ya hoy es mucho. Y además ya es la hora. Bueno, nada, después lo otro que sigue es el cuadrito más conceptual, que intenta ir ordenando. Y nada más. Bueno, preguntas, dudas, millones. ¿No? Bueno, ¿algo más para decir? ¿Algún aviso que pasar, chicas, o algo? Prometemos tratar de ordenar todos los textos. ¿Por ahí algo más? Sí. Bueno, que nos vemos a las 18 en el Zoom, el práctico, la comisión E. Aprovechando este silencio. No, justo estaba hablando Mercedes, pero no se escuchaba, no se escucha bien. Perdón, estaba hablando perdón. algo de las políticas públicas. ¿Qué decías, Mercedes? Creo que la situación problemática que se puso en plazo fue según el contexto de la pandemia. Sí. Como que
que sucede todo como se dice, en toda la situación, ¿no? Sí. Empezando por el capitalismo, el poder que tiene de los mercados, sí. de los mercados y de la farmacia y de todo, ¿no? El mercado de la comida, todo, el mercado Sí. Ellos son los que manejan el poder, por eso aceptan las políticas públicas y es todo lugar. Mercedes está hablando de la pandemia y de las políticas públicas que se definieron en pandemia y cómo los grupos de poder influyen sobre la definición de las políticas públicas. Claro, eso es lo que digamos que el Estado tampoco puede hacer mucho porque está luchando contra el programa público y todo eso. Bueno, y decía que el Estado, hasta dónde puede regular o no regular el Estado. De todas maneras, digo, si nosotros vemos el Estado como campo de disputa, como lo veíamos cuando lo veíamos con Vilas y demás, ahí hay siempre como intereses en pugna y hay como determinados procesos que pueden generar otro tipo. No es que el Estado no puede hacer mucho, digo, debe trabajar justamente Y sí, bueno, claro, hay distintos poderes que están en juego ahí, y obviamente que los grandes poderes económicos influyen y mucho sobre la posibilidad de avanzar en el acceso a derechos. Pero bueno, también es como una responsabilidad seguir trabajando en función de eso, ¿no? Los problemas. Sí. Sí. Todo eso es generado por el mismo poder. Sí, claro, sí. Por eso decía que lo que para la suba de precios, cuando para algunos es un problema, para otros no, es pura ganancia. Pero bueno, tiene que haber también un Estado que regule sobre eso, porque si no, sí, bueno, nos vemos. Chao, gracias.